Ok, muy bien. Entonces, antes de entrar a la conferencia, como parte de la conferencia para que podamos entender de qué trata esto de Biblia, neurociencias y coaching, quiero contarle un poco mi testimonio para que usted pueda entrar en contexto, ¿no? Bueno, mi nombre es Sandro Mariluz. Tengo ya, a ver, vamos a cumplir ya 30 años de ministerio pastoral, siendo que hemos predicado de más de 35 años, pero como pastores oficiales vamos a cumplir 30 años en junio del 2024, próximo año. Yo nací en un barrio picante en Lima. Yo nací en el RIMAC, no sé si alguno que está ahí conoce el RIMAC. RIMAC es un barrio tradicional, picante, lamentablemente lleno de drogas, lleno de delincuencia. Yo me crié en el Girón Paita, cuadra 4, conocido como Limoncillo, porque ahí estaba el mercado de Limoncillo, que era un punto de venta de drogas, tanto de marihuana como pasta básica de cocaína y de mucha delincuencia, ¿no? En toda la cuadra siempre habían persecuciones. Usted podía estar conversando tranquilamente en su cuadra, cuando de repente veía que de la esquina venía corriendo despavorido ahí un adolescente llamado el Zapito, apodado el Zapito, o Bambán, o el Toto, o el Cholo José, o el Bocón Luis, corriendo despavoridos y cuatro policías atrás, ¿no? Ya una vez que se metían a los callejones ya no los podían capturar, pues, ¿no? Eso era normal. Todo el día usted veía gente consumiendo drogas, gente que venía a comprar drogas y veía delincuentes por todo lado, pues, ¿no? Entonces así era mi contexto, mi barrio. Y como dicen, pues en casa de jabonero el que no cae resbala. Como a los 13 años empecé consumiendo marihuana primero con un grupo de amigos para que me acepten porque me hicieron un bullying terrible. Yo era un chico sano, era un chico inocente, ellos se burlaban de mí, me pegaban, me golpeaban, se burlaban de mí, así que me humillaban de muchas formas, a tal punto que llegué a tartamudear de adolescente. Uno de mis apodos era Metralleta porque era tartamudo, del impacto que me dio el bullying que me hicieron esos muchachos. Entonces, ¿para qué me acepten? Empecé a consumir marihuana a los 13 años más o menos. Y nosotros pues en el barrio distinguíamos muy bien a los marihuaneros de los pasteleros, ¿no? Los marihuaneros eran gente que se divertía, que iban a fiestas, que tenían enamoradas. Los pasteleros andaban todos sucios o robaban, la mayoría de ellos eran delincuentes y andaban todos sucios, descuidados, tirados en la calle. Así que los marihuaneros despreciábamos a los pasteleros. Hasta me acuerdo que hicimos un pacto con mi grupo de marihuaneros y dijimos: nosotros siempre seremos marihuaneros a mucha honra, pasteleros nunca, ¿no? Pero tarde o temprano tendríamos que caer en las pastas básicas, así que a los 18 años más o menos empecé a consumir pasta básica de cocaína y ya empecé un poco ya a malograrme más. Después a los 21 más o menos empecé ya con el clorhidrato de cocaína por la nariz y después ya empezamos con ensalada de drogas, ¿no? Pastillas. Me acuerdo que en esa época nos drogábamos con unas pastillas antidepresivas, Optalidón y Sosegón, y nos drogábamos también lo que llamábamos el jabicho, el jarabe, ¿no? Habían jarabes para la tos que tienen efedrina. Claro, si usted toma una cucharada no le pasa nada, pero si toma medio frasco, usted empieza a alucinar. Entonces había el Romilar y había el Bronquiargán, me acuerdo. Eran jarabes para la tos muy fuertes, que si usted se tomaba medio frasco empezaba a alucinar y a ver cosas. Entonces nos drogábamos con jarabe, también le llamamos javicho, o con pepas, que era pastillas, ¿no? Principalmente Optalidón y Sosegón, que son antidepresivos. Así que llegó momentos en que le metíamos de todo, pues, ¿no? Entonces, hasta el punto que terminaba tirado en la calle, 2, 3 días sin parar. Mis amigos tenían que recogerme de las calles y llevarme todo zombie a la puerta de mi casa. Tocaban la puerta, se iban corriendo y me dejaban ahí. Estuve detenido muchas veces en las comisarías por drogas. Estuve a punto de irme a una prisión grande ya de la carceleta de la fiscalía. Pasé momentos muy complicados, ¿no? A los 25 años, en una pequeña iglesia bautista, entregué mi vida a Cristo, con mi papá, mi mamá y mi hermana, los que vivíamos juntos. Nos entregamos a Cristo ese día. Gracias a Dios nunca más he vuelto a drogarme, nunca más he vuelto a tener una recaída. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y empecé ya a caminar con el Señor.
Empecé a predicar desde muy temprano, de a los 6 meses de convertido ya estaba predicando, empecé a hacer una carrera ministerial de evangelista. Después de 7 años de convertirme, pastoreé mi primera iglesia, pastoreé la primera iglesia en el mismo distrito del RIMAC. Así que usted ya se imaginará cómo eran mis ovejas, eran del mismo perfil, drogadictos, delincuentes, alcohólicos. Así que pastoreé esta primera iglesia en el mismo distrito del Rima, después pastoreé otra iglesia en el mismo distrito del Rima, gente de ese perfil, ¿no? Un día yo estaba caminando, haciendo mi visitación por el Jirón Trujillo en el Rima, y Dios me habla y me dice, te voy a poner a pastorear profesionales y empresarios. Entonces yo no entendí muy bien la palabra porque yo estudié economía en la universidad, pero no acabé justamente por las drogas, así que yo no tengo título universitario y no entendía cómo un muchacho del Rima, pobre, de contexto de drogas, podría pastorear profesionales y empresarios. Así que no entendí muy bien esa palabra, pero pasaron los años, y no le cuento toda la historia porque sería muy larga, a los 42 años, con 4 hijos ya, empecé a estudiar algo que se llama coaching, una carrera nueva que estaba apareciendo en el mundo empresarial, que tiene que ver con desarrollo humano en las personas, en las organizaciones, en las empresas. Así que por primera vez estudié algo que fuera más allá de lo bíblico. Toda mi vida estudié Biblia, era profesor de seminarios, así que siempre mi estudio estaba más abocado a lo que eran temas bíblicos. Pero a esa edad empecé a estudiar esta carrera maravillosa que se llama coaching, lo cual me abrió los ojos, pude comprender cosas que no había entendido, pude ver talentos, pude ver capacidades que no sabía que tenía, pude descubrir un mundo nuevo y me di cuenta que básicamente era lo mismo que hacía como pastor, era desarrollo humano, ayudar a las personas a crecer, a resolver sus problemas, ayudar a los matrimonios a fortalecer su relación. Ese era el coaching también, así que dije, esto tiene mucho que ver con lo que estoy, con lo que hago como pastor, entonces eso me permitió crecer, empecé trabajando, dando conferencias en empresas, gracias a Dios he trabajado con las empresas más grandes del Perú, como Banco Continental, Totus, Metro, WON, he trabajado con Petroperú, con la Fiscalía de la Nación, le voy a mostrar algunas fotos ahora. Así que el coaching me permitió crecer, me permitió conocer cosas que no había conocido, salí del RIMAC, me vine a vivir donde vivo ahora, que es en La Molina, uno de los barrios, gracias a Dios, más bonitos, residenciales de Lima. Y hace 12 años Dios me guió a abrir una iglesia en el distrito de San Borja, ¿no? Sin dinero, sin presupuesto, fue un paso de fe tremendo, pero decidimos abrir una iglesia, empezamos 2 personas, primero en la sala de mi casa, después cuando éramos 10 personas alquilamos un local y empezó la Misión Cristiana Vive en el distrito de San Borja, es que la iglesia que pastoreamos ahora, que gracias a Dios se cumplió la promesa del Señor, porque ahora sí, pues nuestras ovejas son empresarios, profesionales, catedráticos de universidades, médicos, militares, psicólogos, abogados, ingenieros, arquitectos. Entonces, Dios nos permite pastorear esta iglesia, pero yo tuve que ser preparado para poder pastorear gente de ese nivel. Y estudiar el coaching fue la preparación que Dios usó para que yo pudiera manejar otros temas que me permitan, pues, pastorear gente de ese nivel. Entonces, quisiera compartirle la pantalla para poder mostrarle cómo Dios en estos años, a través del coaching, nos ha permitido llegar, por ejemplo, le voy a mostrar algunas fotos aquí. Por ejemplo, hemos capacitado a la Contraloría de la Nación a nivel nacional, hemos hecho giras con la Contraloría capacitando en el tema de ética. He capacitado también a nivel nacional a la SUNAR, a registros públicos. He viajado por todo el Perú capacitando a registros públicos de muchas ciudades. Hemos capacitado también a la OMPE. Esta es la reunión del Comité de Gerencia de la OMPE de las elecciones en el 2016. He trabajado 5 años capacitando a los fiscales a nivel nacional. Aquí estoy en la sede principal en Lima, capacitando un grupo de fiscales. Aquí estoy recibiendo un reconocimiento de la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, después de haber capacitado a fiscales en un retiro, en un full day para fiscales. Aquí estoy capacitando a gente del Hotel Hilton, Hotel 5 Estrellas en Lima.
Aquí estoy capacitando en el Hotel Meliá, que es otro hotel 5 estrellas. He trabajado con hoteles también. Me ha permitido Dios trabajar con municipios. Aquí está el alcalde del municipio de San Isidro, haciendo una capacitación por el Día de la Secretaria en el municipio de San Isidro, ¿no? Aquí estoy en Sedapal, hemos capacitado mucho tiempo a Sedapal también. Aquí estoy en Radio Capital en una entrevista con un conocido periodista. em, en una radio secular. Actualmente, bueno, hasta este fin de año soy el coach deportivo también del Club Universidad San Martín, un club de fútbol. Soy coach deportivo, trabajo con futbolistas también. Y también tenemos una escuela internacional donde estamos formando coaches a nivel internacional, porque este es una capacitación online donde tenemos alumnos en Italia, en Portugal, en España, en Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Chile, Estados Unidos. Tenemos alumnos en varios países. Esta es una graduación última en el mes de octubre acá en Lima, donde se graduaron 12 alumnos que han estudiado el coaching con nosotros, ¿no? Esta es una foto de nuestra iglesia. Alquilamos un hotel, el Hotel Palmetto en San Borja, donde hacemos los cultos los días domingos, ¿no? Entonces, el coaching me ha permitido pues entrar en lugares que yo nunca me hubiera imaginado, donde como pastor no entraría, como coach he podido entrar, capacitar, bendecir. Durante la pandemia trabajé mucho online. Fue un momento muy importante porque pudimos llegar con una palabra de consuelo, de ánimo a mucha gente en el contexto de la pandemia. Así que el coaching para mí fue una puerta enorme que Dios abrió, y en estos años que tengo estudiando coaching, neurociencias, que es cómo funciona el cerebro, puedo comprobar cada día que mucho de lo que esta gente investiga, universidades investigan, ya está en la Biblia, ¿no? Principios que descubren, y se los voy a mostrar ahora. Herramientas que descubren están en la Biblia. Uno de los problemas de la iglesia, ya que hay varios pastores, creo, tenemos muchos alumnos pastores también que estudian con nosotros coaching. Uno de los problemas de la iglesia es que enseñamos muchos principios, pero no enseñamos herramientas. Es decir, le decimos a la gente qué tienen que hacer, pero no le decimos cómo. Le decimos a la gente, tienes que ser más santo. Está bien, pastor, pero me vienen los pensamientos que hago. O tienes que cambiar tu carácter. Yo quiero cambiar, pero no puedo, me gana, me viene la ira. ¿Cómo hago? Entonces le decimos a la gente qué tiene que hacer, pero no le decimos cómo. Entonces, aquí tenemos un problema, y en una última conferencia en Chiclayo hay el famoso argumento, sí, pero pastor, todo se encarga el Espíritu Santo. Obviamente que sí, pero seamos honestos los que estamos aquí. Yo no sé cuántos años tiene usted en la iglesia, yo no sé si es pastor o líder, pero vamos a ser honestos. Usted y yo conocemos gente que tiene 20, 30 años yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, ayunando, pero como personas no han crecido. Es decir, son buenos creyentes, pero como personas no han crecido. No han llegado a otros niveles a nivel personal. O sea, como creyentes son fieles, están ahí, pero no crecen, no desarrollan. Entonces acá hay un problema porque pensamos que todo lo hace el Espíritu Santo, y no es así. Hay factores naturales que Dios también usa. Y un caso típico lo tenemos en el caso de Elías, que después de haber desafiado a 850 profetas falsos, cayó en un cuadro de depresión aguda. Elías, si un psicólogo, un psiquiatra lo vería hoy día, diría, tiene un cuadro de depresión aguda, tiene deseo de estar solo, tiene pensamientos de muerte, no quiere comer, no quiere dormir y ha buscado un sitio oscuro. Eso es síntoma de depresión. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios le dice a usted, o a un pastor clásico evangélico, o a un líder clásico evangélico, le dice, mira, mi siervo Elías está en depresión, así que anda y ayúdalo, ministrale? Seguramente hubiéramos ido pues en ayuno de 7 días y le hubiéramos dicho, reprendo el espíritu de muerte, reprendo el espíritu de depresión, y le hubiéramos impuesto la mano, lo hubiéramos ungido con aceite, hubiéramos dado 7 vueltas alrededor de la cueva, qué sé yo, pues todo lo que hubiéramos hecho, que es normalmente lo que hacemos los pastores. Le hubiéramos leído 500 versículos bíblicos. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo trató Dios con Elías? ¿Cómo lo ayudó a salir de ese cuadro de depresión?
Si usted lee la Biblia, dice, come y duerme, come y duerme. Lo trató en lo natural. El hombre tenía que descansar, el hombre tenía un cuerpo que se había desgastado con el desafío con los profetas falsos. No todo es espiritual, tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro, tenemos una mente. Necesitamos descansar ese cerebro, descansar esa mente, descansar ese cuerpo. Entonces vemos claramente que en el caso de Elías no se le hizo una administración como nosotros acostumbramos, sino que Dios lo trató en lo natural. ¿Por qué? Porque Dios obra en lo sobrenatural, sí, pero también obra en lo natural. Entonces, cuando hablamos de neurociencias, cuando hablamos de coaching, estamos hablando de procesos naturales que podemos hacer para crecer como persona. No estamos hablando del aspecto espiritual. Espiritualmente usted tiene que leer la Biblia, tiene que consagrarse, tiene que ayunar. Pero no solamente tenemos que crecer espiritualmente. Dice la Biblia en Lucas 2:52 que Jesús creció en 4 áreas. Creció, dice, en estatura, crecimiento material, físico, creció en sabiduría, crecimiento intelectual, creció en gracia para con Dios, crecimiento espiritual, y creció en gracia para con los hombres, crecimiento social. No solo creció espiritualmente. El problema de la iglesia es que todo lo espiritualizamos y estamos detrás de la gente para que crezca espiritualmente, pero no crecen como personas, socialmente, intelectualmente no crecen. Entonces tenemos una iglesia de gente, disculpe la palabra, con cierto nivel de ignorancia que no crece. Y nosotros nos autoengañamos diciéndonos que nosotros somos cabeza y no cola, lo cual es falso, porque nosotros no somos cabeza. La iglesia no es cabeza, lamentablemente. ¿Quiénes son los que dirigen las grandes universidades? Catedráticos, impíos. ¿Quiénes son los gerentes de las empresas más grandes? Impíos. ¿Quiénes son los que nos gobiernan? Impíos. ¿Quiénes son los líderes de opinión en los medios de comunicación? Impíos. Entonces, ¿quién está en la cabeza de la nación? No es la iglesia, son los impíos. Entonces, no somos cabeza de nada en realidad. No hemos crecido, no estamos al nivel de poder nosotros dirigir, por ejemplo, una organización grande, una empresa grande, una institución. Entonces, tenemos que crecer. Y esto es natural, no es espiritual, es natural, hay que crecer en lo natural también. Y las neurociencias, cómo funciona el cerebro y el coaching nos ayudan en este crecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de neurociencia, de coaching, no estamos hablando de reemplazar al Espíritu Santo, no estamos hablando de reemplazar a la palabra, estamos hablando de usar herramientas naturales para poder crecer integralmente, no solo espiritualmente. Entonces, quiero mostrarle ahora cómo lo que la ciencia de cómo funciona el cerebro, las neurociencias, cómo lo que ha descubierto, lo que se usa en el coaching, usted va a ver que eso está en la Biblia hace 2000 o 3000 años, pero ahora se maneja a nivel empresarial como grandes conceptos, pero en realidad todo está en la Biblia. Entonces, le quiero mostrar esta relación que hay entre Biblia, neurociencias y coaching ahora. Pero antes, si alguno quisiera hacer alguna consulta o pregunta antes de entrar al tema, puede usar el chat y si tiene alguna consulta que hacer, algo no entendió, no le quedó claro, lo puede hacer ahora por el chat y de ahí continuamos con la presentación. Si tiene usted alguna pregunta, lo puede escribir por el chat. O si desea, prenda su micro y pregunte, pero después vuelve a apagar el micro, ¿ya? Para que no se filtre ningún sonido. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta o aporte, puede usar el micro o puede escribir por el chat. Pastor Sandro, buenas noches, Dios le Yo- bendiga. Johnny Guerrero, bienvenido, buenas noches. ¿Qué Un dice Johnny? ¿Qué abrazo, tal? un Igualmente. abrazo para ahí, por ahí están mis discípulos escuchándolo, la Eso, mayoría se eso. ha inscrito. Pastor, yo solamente quiero, me siento muy emocionado, muy feliz. Yo me considero un alumno de usted, me considero un discípulo de usted y todo lo aprendido también a nivel nacional lo vengo enseñando. Es muy difícil hacer la combinación del evangelismo con temas de características emocionales, pero le agradezco. Quiero simplemente prender mi micrófono para agradecerle. Yo me interné con usted, he llevado algunos cursos con usted, he leído sus libros y estoy atento. Bueno, y ojalá el otro año podamos ya estudiar algo más concreto. Así que un abrazo, un saludo desde Chiclayo. Sabe que lo estimo mucho, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias a ti, Johnny, gracias por tus palabras y gracias por asistir también. Y bueno,
Si hemos podido aportar algo a tu vida, me alegro mucho, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, aportar. Ok, Le entonces saqué quiero provecho. compartir, gracias Johnny. Quiero compartirles algunos conceptos de coaching, neurociencia, para que usted vea y compruebe que lo que se está enseñando actualmente a nivel empresarial, en realidad está en la Biblia ya hace bastante tiempo, ¿no? Y se los voy a demostrar, ¿no? Entonces quiero compartir la presentación ahora. ¿Qué cosa es el coaching en realidad? ¿No? Vamos a empezar por definir qué cosa es coaching. ¿Qué cosa es coaching? Pastor, está habla de coaching. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define el coaching? Es un acompañamiento personal, confidencial, para llevar a la persona de donde está ahora a donde quiere estar, ¿no? Usando herramientas prácticas y eficaces. Todos estamos parados ahora en algún lugar, pero queremos llegar a otro lugar, económicamente, ministerialmente, intelectualmente, socialmente, queremos llegar, pero ¿cómo llego? ¿Cómo salgo del lugar donde estoy ahora al nivel que yo quisiera llegar? En eso ayuda el coaching porque a través de herramientas prácticas, como dice acá, nos da herramientas para justamente llegar a donde queremos llegar, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto éxito el coaching? Porque es la disciplina que más está de moda. Usted va a encontrar coaching por todo lado. Las empresas contratan coaches por todo lado para hacer conferencias. Deportistas tienen un coach. Gente famosa tiene un coach. ¿Por qué tiene tanto éxito? El gran mérito del coaching es que provee un espacio para la meditación y la toma de conciencia. ¿Qué significa esto? Corremos de aquí para allá, vivimos inconscientemente, hacemos un montón de cosas, pero no tomamos tiempo para meditar, para pensar. ¿Qué también lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué puedo hacer para alcanzar mis objetivos? Si sigo haciendo lo mismo, ¿a dónde voy a llegar? ¿Esta es la vida que quiero vivir o quiero vivir una vida diferente? ¿Estoy satisfecho con mi vida? Es decir, esos momentos de meditar, de pensar, no los tenemos. Corremos de un sitio para otro y no nos tomamos el tiempo para meditar, ¿no? Entonces, y de eso, hablando de eso, yo aprovecho a los que están conectados, porque a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos conectamos por Zoom a una clase, a una conferencia, y lo prendemos ahí y nos vamos a hacer otra cosa. Entonces no estamos recibiendo nada, porque así no se aprende nada, ¿no? El cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Así que yo le animo que si usted quiere realmente aprender algo, hoy día se siente y escuche atentamente la clase, porque esto no es una radio para que usted esté haciendo otras cosas, porque así no va a aprender nada. Usted está conectado y su nombre aparece acá en la pantalla, pero si usted no está atento, no está aprendiendo nada. Entonces, muchas veces que caemos en ese error, nos matriculamos a cursos, entramos a reuniones, pero apagamos nuestra cámara y nos vamos a hacer otra cosa y escuchamos un poquito y así estamos perdiendo el tiempo. Entonces yo le recomiendo para que usted aproveche esta conferencia, que usted se siente y preste atención. Y si es mejor, tome nota. No lo escuche así nomás porque no va a aprender nada, ¿no? Entonces, ese tiempo de meditación es lo que no tenemos. Corremos para aquí, corremos para allá y no meditamos. ¿Y qué dice la Biblia? En Ageo 1:5 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, tómate un tiempo para pensar, hermano. No puedes correr por aquí, por allá y haciendo un montón de cosas crees que estás bien. Tómate un tiempo para pensar en tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué mejoras tendrás que hacer como líder, como pastor, como empresario, como profesional, como esposo, como esposa, como padre? No podemos vivir así nomás como animalitos. Dios dice, medita, para, deja de correr y tómate un tiempo para meditar, tómate un tiempo para pensar, para planificar tu vida. Entonces, por eso tiene éxito el coaching, porque a través de herramientas muy prácticas le ayuda a la gente a tomarse ese tiempo para meditar sobre su vida, hacer las correcciones y hacer un plan de acción. Por eso tiene éxito. Ahora, ¿cuál es el proceso de coaching? Tomar un tiempo para meditar, tomar conciencia, cómo estoy, qué tengo que hacer, explorar qué opciones tengo para resolver las situaciones que están en mi vida y decidir acciones concretas, específicas. El coaching es muy práctico, por eso tiene éxito. Toda sesión de coaching, por ejemplo, termina con una tarea. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el error que cometemos muchos pastores? Nos tomamos 2, 3 horas para aconsejar a una persona en problemas, por ejemplo, un matrimonio, le mostramos 500 versículos bíblicos, y entonces le decimos, ya, vamos a orar, y después ya Dios te bendiga. Pero no le dejamos ninguna tarea.
Y entonces nos quedamos en cosas muy gaseosas, muy etéreas, muy subjetivas, ¿no? Por ejemplo, sí, entonces, ¿qué vas a hacer? No, voy a mejorar, pero ¿qué significa voy a mejorar? Voy a cambiar, pastor, ¿qué significa voy a cambiar? ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, voy a buscar más, o sea, pero no hay cosas concretas. ¿Qué cosa es una tarea? Por eso tiene éxito el coaching, porque el coaching también, cada reunión termina con una tarea. ¿Cuál es la tarea? El miércoles a las 5 de la tarde voy a hablar con mi hijo y le voy a decir lo que está pasando. Mañana en la mañana voy a tomarme un café con mi esposa y le voy a abrir mi corazón. Eso es tarea. Voy a hacer una llamada y voy a preguntarle a tal persona cómo hizo para resolver este tema. Voy a buscar este curso en internet. Mañana mismo en la mañana me voy a encerrar toda la mañana a buscar. O sea, las tareas son cosas concretas, cosas específicas, no son cosas, voy a mejorar, voy a intentar, voy a hacer mejor, voy a cambiar, no. Empuja, empuja. El coaching Rápido. va a grano, el coaching va Ay, a las acciones, por eso tiene éxito, porque a la gente la pone en movimiento. Ahora, ¿cuál es la dinámica del coaching? ¿Cómo se hace una sesión? No es una consejería clásica, sino escucho activamente, no solamente en las palabras, en nuestro curso que tenemos de neurocoaching, les enseñamos a los alumnos cómo observar, por qué le cambió el tono de voz, por qué bajó la mirada cuando le hablé de este tema, porque la gente solo comunica 7% con lo que dice. El 93% es comunicación no verbal. Está hablando con los ojos, está hablando con la cara, con la boca, con el movimiento de cuerpo, todo eso está hablando. Entonces, cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando no solamente de oír el sonido, sino aprender a escuchar. Y eso para eso se aprende, para eso está el curso, para enseñarnos cómo se escucha activamente. Escucho y hago buenas preguntas, preguntas poderosas. ¿Cuál es la dinámica de una sesión de coaching? Escucho y pregunto, escucho y pregunto. No aconsejo, no le sugiero a la persona, sino que busco preguntas inteligentes que ayuden a la persona a reaccionar y entonces en base a eso la persona misma va a decidir qué es lo que va a hacer. Yo no le voy a decir lo que va a hacer. Entonces, esta dinámica de escuchar y preguntar está en la Biblia también. No es algo que ha inventado el coaching. Dice en Lucas 2:46, cuando Jesús se perdió, ¿se acuerda? Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores. ¿Qué hacía Jesús? Oyéndoles y preguntándoles, oyendo y preguntando. Eso es coaching. No, nosotros hablamos mucho. Viene la persona a pedirnos un consejo y lo sermoneamos por 2 horas y al final la persona se va igualito. Entonces, no hay que hablar tanto, hay que dejar que ellos hablen y nosotros escuchar con inteligencia para ver qué está pasando y hacerles las preguntas correctas. Esto se aprende, para eso está el curso, para eso está la capacitación que uno recibe, el entrenamiento, para saber cómo escuchar y para saber cómo preguntar. Pero la dinámica de escuchar y preguntar lo hizo Jesús, está en la Biblia. Entonces, como le digo, mucho de lo que se enseña actualmente en el coaching ya está en la Biblia hace 2000 o 3000 años, ¿no? Ahora, esa técnica de hacer la sesión en base a preguntas, si usted lee un libro de coaching, le van a decir, bueno, eso lo inventaron los griegos, es el método socrático, y fueron los griegos los que inventaron el tratar a la persona en base a preguntas, pero no es así. El que inventó este método de tratar con la persona en base a preguntas fue Dios, Dios mismo. Cuando el hombre peca, Dios no salió a sermonearlo. En Génesis 3:9, Dios lo que hizo fue lanzarle una pregunta. Ahí está la primera pregunta poderosa de la historia. Fue la primera pregunta de coaching de la historia. ¿Dónde estás tú? Y esta no fue una pregunta geográfica para ver en qué lugar geográfico estaba, sino en qué situación espiritual estás tú. Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Y usted, por ejemplo, ¿dónde está usted actualmente hablando? Espiritualmente, ¿dónde está parado usted? No le hablo geográficamente, le hablo existencialmente, le hablo emocionalmente, le hablo ministerialmente, le hablo económicamente. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás parado hoy? Entonces, la primera pregunta de coaching aparece en la Biblia, ¿no? No la inventaron los griegos, no fue Sócrates. Dios trató al hombre. Incluso en este mismo pasaje, el hombre empieza a excusarse y le dice, sí, que la mujer que tú me diste me dio y comí y estaba desnudo. Y Dios le lanza otra pregunta. ¿Quién te dijo? Entonces, mire cómo Dios trató con Adán en base a preguntas. ¿Quién te dijo? ¿A quién estás escuchando? ¿Me estás escuchando a mí o estás escuchando a otro? ¿De dónde vienen tus ideas?
¿Quién te dijo que no puedes? ¿Quién te dijo que no vales? ¿Quién te dijo que eres feo? ¿Quién te dijo que eres fea? ¿Quién te dijo que no tienes talento, que eres bruto? ¿Quién te dijo? ¿A quién estás escuchando? Entonces, como podemos ver, esta metodología de ayudar a las personas en base a preguntas, no la inventaron los griegos, la inventó Dios. Y la Biblia está llena de preguntas poderosas. Y te quiero mostrar algunas, por ejemplo. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. A Juan le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué conceptos tienes sobre ti mismo? Si yo te pregunto eso a ti, ¿qué me responderías? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Tú me vas a decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Tú dices, pero en el fondo de tu mente eres una persona insegura. Eres una persona que crees que no puedes tener éxito, que crees que eres bruto, que eres tonta, que no eres inteligente, que no puedes alcanzar cosas grandes, que naciste para ser pobre, que no puedes hacer algo trascendente con tu vida. Entonces, tenemos un mal concepto de nosotros mismos, que viene de la infancia, obviamente, pero si yo te lanzo a ti esta pregunta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo me vas a responder? Otra pregunta poderosa en la Biblia, mira, ¿qué tienes en la mano? Que Dios le hace a Moisés en Éxodo 4:2. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué talentos? ¿Qué habilidades que no estás explotando? Y esto, mi hermano, hay gente llena de talentos, potencialidades que no están explotando, por ejemplo, para hacer empresa, para generar recursos. Tienen talentos, talento de la esposa, talento de los hijos, experiencia, conocimiento que no lo están usando. ¿Qué tienes en la mano? Tiene que ver con todo aquello que tú tienes como un recurso que Dios te ha dado y no lo estás usando, no lo ves. Es más, tú crees que no tienes nada, como la viuda que estaba endeudada y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Ninguna cosa tengo, solo un poquito de aceite. Bueno, pero tienes algo, pues tienes aceite, explote ese aceite. Pide prestado a tus vecinos vasijas y Dios te va a proveer, pero tú haz tu parte también. Y junta a tus hijos y trabajen tú y tus hijos para llenar estas vasijas. Dios va a hacer lo sobrenatural, que es multiplicar el aceite. Tú tienes que hacer lo natural, que es encerrarte con tus hijos, tener barriles y llenarlos. Y salieron de la deuda. ¿Qué tienes en la mano? Nos confronta con los recursos que no estamos usando. Otra pregunta poderosa que está en Jeremías 1:11. Vino la palabra a mí diciendo, ¿qué ves? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué ves tú para tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves económicamente, ministerialmente, familiarmente, espiritualmente? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es la visión que tienes para adelante? Si no tienes una visión, la Biblia dice que el pueblo sin visión perece. La visión es importante porque tiene que ver cómo tú ves el futuro. ¿Qué ves tú para tu futuro? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres hacer de aquí para adelante en tu vida? Pregunta poderosa. Entonces, estamos viendo que esta metodología del coaching, de ayudar a las personas en base a preguntas, es una metodología que está en la Biblia y la Biblia está llena de preguntas, ¿no? Poderosas. Esto, por ejemplo, para que usted vea cómo lo que esto se usa secularmente, todos los coaches del mundo hacen su sesión en base a escucha activa y preguntas poderosas. Y estamos viendo que las mejores preguntas están en la Biblia en realidad, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí para ver otros aspectos de neurociencias y coaching? Esta parte de lo que es el coaching, de cómo se maneja una sesión en base de escucha activa y preguntas poderosas. ¿Alguna pregunta que alguien quisiera hacer puede prender su micro y después lo apaga? Pero si quiere hacer una pregunta, en este momento puede prender su micro y yo escucho. Si quiere preguntar, quiere opinar. Eh, estamos aquí para justamente responder sus preguntas. Si alguien quiere hacerlo, prenda su micro y lo escuchamos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Pastor, buenas noches. Justo Buenas noches. Sí. cuando inició la ponencia, habló usted del desarrollo personal y dejé Ujú. un chat, escribí en el chat, ya que un hermano lo saludó. Entonces, no sé si podrá responderme a esta pregunta. Usted ¿Cómo preguntó lograr? hoy día por el chat. A ver, vamos a ver. De repente no. Me disculpará como estoy un poquito afónica. Ujú.
Acá está su pregunta, y recién la veo. ¿Cómo lograr el desarrollo personal en los hermanos de la iglesia? Porque siempre está direccionado en el crecimiento espiritual, que es la de la Biblia y uno, claro. Y es lo que yo dije anteriormente. Tenemos gente que tiene 30 años leyendo la Biblia, ayunando, orando, haciendo vigilias, pero no crece, siguen siendo pobres, no crecen profesionalmente, no crecen espiritualmente, siguen en la pobreza, siguen en la escasez, siguen en la ignorancia. Entonces, ese es un problema de la iglesia, que no fomentamos el desarrollo personal. Y el desarrollo personal nos va a costar tiempo, esfuerzo y dinero. Hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer cursos de crecimiento personal, justamente. Por eso, digamos, estamos aquí ahora, hablando de cómo podemos crecer, pero en base a herramientas más prácticas que solamente orar, ayunar, que es lo que hacen muchos hermanos y no crecen, porque no es solamente ese aspecto, hay otros aspectos. Estamos diciendo que el Señor Jesús creció en sabiduría, creció en inteligencia. Miren, me va a disculpar, yo soy una persona franca porque quiero ayudar a la iglesia, pero tenemos una iglesia ignorante en realidad. Eso yo predico en todo el Perú, conozco todas las iglesias de todo el Perú y hay mucha ignorancia, empezando por los propios pastores. No tenemos cultura, no tenemos una lectura, solo sabemos hablar de la Biblia y está bien, pero no tenemos argumento. Por ejemplo, cuando luchamos contra la ideología de género, el matrimonio gay, simplemente Dios dice y punto, y no tenemos más argumentos antropológicos, históricos, científicos, psicológicos. Entonces, ¿por qué? Porque no estudiamos, porque no leemos, porque no nos capacitamos y rechazamos todo aquello que no sea Biblia, 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 Biblia. Pero el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote que te dejé en Troas, tráeme los pergaminos y los libros. Los pergaminos era la Biblia y los libros eran otros libros. Pablo cita en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pasajes completos del derecho romano. O sea, él leía derecho romano. Cita a poetas griegos, él leía poetas griegos. Cita libros apócrifos, o sea que él leía hasta los libros apócrifos, también lo leía como cultura, no eran la palabra de Dios, pero tenían algunos datos históricos interesantes. Entonces vemos que Pablo, siendo el gran apóstol, él tenía otras lecturas. Por eso es que Pablo fue el que predicó a los reyes y predicó a los griegos, no fue Pedro, porque Pedro podía ser muy ungido, pero no tenía la preparación académica que tenía Pablo. Entonces, otra vez, Dios obra en lo sobrenatural, pero también obra en lo natural. Lo natural es la preparación. Entonces, si queremos crecer personalmente, tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que estudiar, tenemos que invertir tiempo en crecer, no solo espiritualmente, sino también personalmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario por ahí? Pastor Sandro, muy buenas noches. Paul Chancas, bienvenido, bienvenido. Realmente es muy importante lo que usted está diciendo. Depende de nuestra capacidad, de nuestra preparación para dar un buen acompañamiento a quienes están dentro de la iglesia. Ujú. Porque muchas veces somos rígidos y nos creemos y caemos en el fariseísmo. Ah, cierto. No le damos valor no le damos el correcto valor a las demás cosas. Ujú. Y nos encajamos en un cuadrante y no salimos de ahí. Cierto. Eso es religión. Sí, Nos volvemos religiosos. Mm. exacto. Y Y la gracias por religión es decirlo. lo que nos mata, pues. Por eso la iglesia no crece, porque somos muy religiosos. Condenamos todo aquello que no está en la Biblia. Es como yo tenía en la iglesia un ingeniero muy preparado, pero era de ese corte venía de una iglesia muy extremista. Entonces, cuando yo mencionaba, por ejemplo, un dato que era de un libro secular o un dato de psicología, neurociencia, me decía, pero eso no está en la Biblia, me decía, eso no está en la Biblia. O yo le mencionaba algún descubrimiento, sí, pero ese hombre es un impío. Entonces siempre cuestionaba eso y yo una vez le digo, oye, tú estudiaste ingeniería, ¿verdad? ¿Dónde? En la UNI. Si ustedes saben, la UNI, la Universidad de Ingeniería, está lleno de comunistas y de ateos. Entonces yo le digo, ¿quién te enseñó ingeniería? ¿Fue un pastor? ¿Tus profesores en la UNI te enseñaban con la Biblia? No, me dice. Entonces, ¿pero aprendiste de ellos o no? Tú por eso eres ingeniero. Tus profesores fueron ateos, marxistas, leninistas todavía, pero aprendiste. O sea, puedes aprender de un impío. Por eso eres ingeniero, porque aprendiste de profesores impíos. Entonces, no me puedes decir tú que si no lo dice un pastor o porque no está en la Biblia lo desecho. No, la Biblia dice las cosas de la salvación.
Pero la Biblia no nos dice todo. ¿Dónde aprendiste tú a sumar? ¿Dónde aprendiste que 1 más 1 son 2? ¿En la Biblia? ¿Dónde aprendiste a sacar la raíz cuadrada? ¿En la Biblia? ¿Dónde aprendiste a hacer una operación geométrica? ¿En la Biblia? No, lo aprendiste en un libro secular. O sea, se puede aprender. Con tal que no contradiga la Biblia, podemos aprender de otras fuentes de información, no solo de la Biblia. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que resolver, ¿no? Hay otro mensaje aquí, creo, a ver. Fernanda Ángel dice, ¿cómo trabajar en coaching los niños? Bueno, los principios se puede aplicar para... Yo trabajo, por ejemplo, con futbolistas adultos, pero trabajo también con futbolistas de las divisiones menores. No son niños, pero son de 12, 13 años, adolescentes, digamos. Y se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar. Entonces, en realidad ahora pues el coaching se aplica en todo, hermanos, en todo. El coaching está metido en la educación, está metido en las empresas, está metido en las universidades, en las organizaciones. El coaching se metió a todo lado. Por eso yo creo que el coaching es una gran oportunidad en la iglesia, para la iglesia. ¿Por qué? Porque trabaja con personas. El coaching trabaja con personas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Trabajar con personas, ayudar a las personas. Entonces, el coaching es una gran oportunidad en la iglesia de hacer un servicio evangelístico, porque yo uso el coaching como evangelismo, porque yo primero me presento como coach, no predico el evangelio, me gano la confianza y después les predico. Cuando ya gané la confianza, les predico. La fiscal de la Nación ha venido a nuestra cena de matrimonio. La gerenta del Hotel Meliá, que era mi clienta, ha venido a nuestra cena de matrimonio. La gerenta de la fiscalía ha estudiado con nosotros el coaching. Entonces son gente inconversa que después ya me dicen, por favor, ora por mí, o ya me dicen pastor, pero primero me gano la confianza. El asunto es cómo entro como coach. Y al final el pastor va a salir, pues el pastor que tengo dentro va a salir, pero a su debido tiempo. Es una estrategia evangelística. Entonces, tenemos una gran oportunidad a través del coaching, que es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Me ha permitido llegar a mucha gente, pero primero me presento como coach y después ya les hablo directamente del Evangelio, ¿no? Ok, les voy a mostrar otros descubrimientos que se están usando en este tema de crecimiento personal y que también están en la Biblia. En programación neurolingüística se habla de anclas cerebrales. ¿Qué dicen estos señores? Dicen, tú no puedes ejecutar ningún cambio de carácter, cambio de hábito, cambio en tu personalidad, si no lo anclas en tu cerebro. Tienes que anclarlo, no basta simplemente desearlo, quererlo, sino que tienes que anclarlo en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo se ancla? Dicen estos señores, producto de sus investigaciones. Hay 3 anclas, anclas auditivas, anclas visuales y anclas kinestésicas. Yo quiero cambiar, vamos a suponer, soy una persona muy insegura, pero yo quiero ser una persona más segura. Entonces, esa decisión de ser una persona más segura tengo que anclarla en mi cerebro. ¿Cómo lo anclo? Ancla auditiva, algo que yo pueda escuchar. Y escúcheme bien, el sonido más poderoso para su cerebro, para tu cerebro, es tu propia voz. Entonces, ¿cuál es el ancla auditiva más fuerte? Tu propia declaración, lo que tú declaras con tu boca. ¿Estará en la Biblia eso? Claro que sí. El poder de la palabra, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Estos señores dicen lo mismo, pero con investigaciones científicas dicen que para ejecutar algún cambio en el cerebro tienes que anclarlo auditivamente. Y la ancla auditiva más fuerte es tu propia voz, o sea, la declaración. Entonces vamos a suponer, yo soy una persona muy insegura, una persona muy temerosa, ando lleno de miedos, lleno de inseguridades, quiero cambiar eso. ¿Qué hago? Una declaración. Todos los días me levanto y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy capaz de hacer proezas, con Dios todo lo puedo derribar murallas, puedo vencer, doblar arcos de bronce, nadie podrá contra mí todos los días de mi vida. Hablo, declaro, para que se ancle esa idea. Ancla visual es algo que yo pueda ver, ¿no? Puedo escribir un versículo, por ejemplo, en mi caso, que yo fui una persona con mucha inseguridad, la autoestima baja por mi vida dentro de las drogas. Entonces, ¿cómo yo cambié? Encontré un versículo en la Biblia que es Isaías 43:4, que dice, a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Ese versículo lo imprimí, lo pegué en mi pared y todos los días visualmente lo veía, lo leía.
soy una persona de gran estima, no soy cualquier cosa, soy una persona honorable. Yo fortalecí mi autoestima leyendo todos los días ese versículo que estaba impreso en un papel pegado en mi pared. Eso es un ancla visual. Y ancla kinestésica es algo que yo pueda tocar, que yo pueda agarrar. Por ejemplo, poner la mano sobre ese papel, al sentir el contacto del papel con mi mano y ese texto. ¿Por qué ponemos las manos nosotros sobre las personas? Eso es un ancla kinestésica, hay un contacto físico, puedo tocar. Kinestésico significa que lo puedo experimentar con otros sentidos, lo puedo tocar, lo puedo oler, lo puedo palpar. Entonces, ¿qué han descubierto estos señores que estudian el cerebro? Cualquier cambio de personalidad o, por ejemplo, las metas que yo tengo. Quiero lograr, no sé, pues una maestría. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces lo declaro auditivamente, lo escribo o lo hago o pongo una foto mía con mi toga de maestría para verlo, para recordarle a mi cerebro a dónde estoy dirigiéndome y kinestésicamente puedo poner las manos, por ejemplo, me compro una toga y todos los días le pongo la mano y digo, voy a graduarme en mi maestría este año. Es decir, ayudo a mi cerebro a creer lo que estoy planteando, sea una meta, sea un objetivo, sea algo que yo quiero cambiar. Entonces alguno dirá, pero pastor, eso son cosas del mundo, esas son cosas que no están en la Biblia, eso de la nueva era, y en realidad no es así, porque le voy a mostrar un texto donde el apóstol Juan está hablando de su fe en Jesucristo, cómo él tenía una fe que él podía testificar, y en Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, él dice, ¿no? En su primera epístola, dice, lo que era desde el principio, o sea, Jesucristo, lo que hemos oído, ancla auditiva, lo que hemos visto con nuestros ojos, ancla visual, y lo que palparon nuestras manos, ancla kinestésica, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Es decir, Juan está hablando de su fe en el Señor Jesucristo y él estaba anunciando esta fe, pero él dice que su fe en Jesucristo tenía tres bases, tres anclas, auditiva, visual y kinestésica, lo que él había oído, lo que él había visto y lo que él había tocado. Entonces, esto también lo enseñan en programación neurolingüística. Usted quiere cambiar algo, usted quiere establecer un cambio en su cerebro, quiere clarificar una meta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que usar las anclas, auditiva, visual o kinestésica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que algo que se usa en el mundo del coaching o en el mundo de la programación neurolingüística está en la Biblia. El tema de las anclas es absolutamente bíblico, ¿no? Incluso en Deuteronomio 6, cuando Dios le da la palabra a Israel, le dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. ¿Cómo lo meto en mi corazón? Hablarás de ellas estando por el camino, las escribirás en los postes, visual, y la atarás a tu cuello, ¿no? Entonces, kinestésico. Entonces vemos que las anclas están en muchas partes de la Biblia y que eh, esto que se enseña actualmente en la programación neurolingüística en realidad no tiene nada de antibíblico, sino más bien es una herramienta para poder crecer, para poder avanzar, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las anclas que hemos visto? Si alguien tiene alguna consulta sobre el tema de las anclas cerebrales, lo puede hacer ahora. Prenda su micro y escuchamos. Si tiene alguna consulta que hacer sobre el tema de las anclas, escuchamos. Puede prender su micro y escuchamos. O si quiere, use el chat también para preguntar, ¿no? Hermano, buenas noches. Sí, Hola, Coqui, buenas noches, bienvenido. hermano, las anclas son creencias negativas que arrastramos desde niños. No, no, las anclas son la manera como derribar esas creencias, más bien, ¿no? Las creencias están desde niño. ¿Cómo Ya, cambio esa creencia? De que no a través, sirvo, de que no valgo, de que no soy capaz de tener esas creencias, porque esas creencias están metidas en mi cabeza. ¿Cómo las saco? A través de las anclas cerebrales, hablando, viendo, tocando, para cambiar esa creencia justamente. Justamente las anclas se usan para trabajar derribando creencias limitantes, ¿no? Uno de los temas de nuestro estudio que tenemos de la certificación de coaching es derribar creencias limitantes. ¿Cómo derribo una creencia que me está limitando, que está metido en mi cerebro, está también anclado en realidad, porque está metido ahí como una creencia que no me deja avanzar? Tengo que poner otra creencia. ¿Cómo meto esa otra creencia positiva? A través de las anclas, ¿no? Repitiendo, declarando, viendo y tocando con el tiempo, por repetición,
se va a anclar la nueva creencia que es la potenciadora, le llamamos nosotros, ¿no? Ok, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? Para pasar a otra herramienta, pero que lo que estamos viendo es que las herramientas que se usan actualmente en el coaching, en la programación neurolingüística, en las neurociencias, son cosas que ya están en la Biblia hace 2000 o 3000 años. Hemos visto que el método de escuchar y preguntar está en la Biblia, el hacer preguntas a las personas está en la Biblia, las anclas cerebrales están en la Biblia, y en realidad todo aquello que es bueno, que funciona, está en la Biblia hace tiempo, ¿no? Entonces quiero avanzar con algo de neurociencias aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de avanzar? ¿Alguien quiere preguntar? Puede prender su micro si desea preguntar algo. O puede usar el chat también. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro hasta ahora? ¿Se entiende? Ok, entonces vamos con otro aspecto, ¿ya? Eh, las neurociencias descubren a través de investigaciones que para cambiar algo de mi personalidad, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es mi debilidad. Esto es lo que está pasando, es lo que habíamos visto hace un momento, tomar conciencia. Yo soy débil en esto, en esta parte estoy mal, aquí tengo que corregir. Identifico mi debilidad, dicen las neurociencias. Después tengo que definir en qué quiero ser fuerte, cómo quiero ser, cómo me gustaría ser. Soy débil en esto, pero cómo me gustaría ser en realidad, ¿no? El yo deseado, lo que le llaman el yo deseado, cómo me gustaría ser. Y en tercer lugar, usar el poder de la lengua. Miren, lo que la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Usted va a encontrar libros y libros seculares de investigadores, neurocientíficos, coaches, que a través de 500.000 investigaciones descubren que la lengua tiene poder. Pero eso está en la Biblia hace 3000 años. El poder de la lengua está en la Biblia hace 3000 años. Lo están usando ahora en la declaración, que el secreto, que la ley de la atracción y todo esto. Pero eso está en la Biblia. Y en cuarto lugar, dicen ellos, hay que usar un lenguaje proyectivo. ¿Qué cosa es un lenguaje proyectivo? Declarar las cosas. Miren lo que dicen los científicos, ¿ah? Esto lo dicen científicos. Miren cómo le llaman a esto. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es lenguaje proyectivo. Lo que no es, declararlo como que ya es, como que ya es un hecho. Y vamos a ver que eso está en la Biblia también, ¿no? En Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Frase muy cortita, diga el débil, fuerte soy. Entonces, perdón, entonces, en este versículo están los principios. Diga el débil, tienes que reconocer, tomar conciencia cuál es tu debilidad, cuál es tu área de mejora. Mientras no tomes conciencia, no vas a poder hacer nada, que es la realidad de mucha gente que no logra tomar conciencia. En esto estoy mal, aquí no estoy bien, aquí tengo que mejorar. No reconocen su debilidad. Le echan la culpa a otros, se victimizan, pero no reconocen. Aquí estoy mal, aquí tengo que corregir. Entonces, la ciencia dice, tienes que reconocer tu debilidad. Aquí está, diga el débil. Después dice, tienes que definir en qué quieres ser fuerte. Acá dice, diga el débil, fuerte soy. Tienes que tener una visión de en qué quieres ser fuerte, en qué área de tu vida quieres ser fuerte. Después que dice las neurociencias, tienes que usar el poder de la palabra. ¿Y qué dice el texto? Diga, habla. No dice piensa, ni siquiera solo dice cree, no habla, diga el débil, tienes que hablar. Pero aquí viene el tema del lenguaje proyectivo, no dice fuerte seré, o algún día seré fuerte, no dice soy, ya lo soy. Aunque reconozco que soy débil, declaro que ya soy fuerte. Eso en las neurociencias se llama lenguaje proyectivo, llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y esto usted va a encontrar hasta TikTok y videos de gente que enseña esto mismo, pero está en la Biblia. Diga el débil, fuerte soy. No fuerte seré, sino fuerte ya lo soy. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, quiero terminar mi maestría, ya terminé la maestría. Es lo que Dios le dijo a Gedeón. Gedeón era un cobarde, estaba escondido, salía de noche. Aparece Dios y le dice varón esforzado y valiente. Lo que no era, Dios lo declara como si ya fuera. Entonces, usted es una persona insegura, declare, soy una persona segura, aunque todavía no lo sea.
Si usted es una persona que cree que no puede tener éxito, después si soy exitoso, aunque todavía no crea totalmente, usted empieza a declarar como que ya lo es. Eso es lenguaje proyectivo. Usted empieza a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Dice las neurociencias que así se logran los cambios, pero Joel, más de 2000 años antes de Cristo, ya decía lo mismo. Diga el débil, fuerte soy. No fuerte seré, fuerte me gustaría ser. Ya lo soy, aunque no lo sea, lo empiezo a declarar como que ya lo es una realidad. Eso se llama lenguaje proyectivo en las neurociencias y otra vez vemos que eso ya está en la Biblia. Entonces, muchas de las herramientas, principios que se usan en coaching, en neurociencia, están en la Biblia, pero nosotros no la conocemos o no las vemos así porque no tenemos la información. Yo tengo 15 años estudiando esto y tengo 35 años estudiando la Biblia y puedo ver cuál es la afinidad entre ambas. Y hay cosas que hay que rechazar también porque sacan a Dios del medio, entonces eso se rechaza. Pero hay cosas que sí son correctas, hay cosas que sí funcionan y que tienen base bíblica. Entonces, le estoy mostrando a través de estos breves ejemplos que muchas de las cosas que se usan eh, ya están en la Biblia, ¿no? ¿Cómo puedo ser fuerte mentalmente? Ya lo hemos visto, decláralo, escríbelo. Ahora, hay otras cosas más, pues esto es un curso largo, nuestro curso dura 6 meses. La capacitación que tenemos en este entrenamiento que tenemos para, no solamente son entrenamientos, sino que estamos dándole el título de coach para que puedan trabajar como coaches, son 6 meses de entrenamiento. Lo que estoy mostrando ahora solamente son algunos ejemplos, pero hay toda una serie de procesos para lo que dice ahí Dayana, cómo puedo ser fuerte mentalmente, hay entrenamiento, hay ejercicio, todo es muy práctico y funcionan. Hay un montón de versículos que nosotros los leemos religiosamente, como decía Paul hace un momento, pero no los vemos como herramientas, pero están en la Biblia. Y eso es un entrenamiento que nos puede tomar, en nuestro caso, nuestro curso dura 6 meses, pero eso se aprende y hay formas de hacerlo. Se puede cambiar la historia, se puede cambiar, incluso superar recuerdos traumáticos, cambiar la personalidad que no nos gusta, la inseguridad, el miedo, la debilidad mental. Todo eso se puede hacer a través de entrenamiento y para eso se estudia, pues, ¿no? Para eso hay cursos como el nuestro que tenemos, donde estamos formando coaches en varias partes del mundo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo quisiera que en este momento usted me diga qué es lo que más le ha llamado la atención, que me comente a través del chat o si desea puede prender su micro, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que está aprendiendo, qué es lo que más resalta de lo que está escuchando hasta este momento. Quisiera que puedan interactuar usando el chat o también usando el micrófono, ¿no? Quisiera escucharlos a ustedes ahora. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuál es tu aprendizaje de hoy? Buenas noches, pastor, ¿cómo está? La hermana Frecia Vega, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenida. ¿Qué dice Amanda Frecha? Bienvenida. Le escucho. Un gusto escuchar, pastor. Mire, a mí me llama la atención lo de las creencias limitantes, Ujú, ya, porque también he seguido de manera autodidacta el tema de las creencias limitantes y lo he relacionado con la terapia del perdón, porque yo tengo una maestría en psicopedagogía y mi tesis fue terapia del perdón. ujú, Entonces, he encontrado unas huellas, las ofensas, comúnmente son, en la mayoría, son ofensas verbales, dichas por la palabra. No ujú, sirves para nada, esto no es para ti, eres un fracasado. Por lo general, estas heridas son dichas en la infancia y están muy impregnadas en la conducta de los jóvenes que yo estaba analizando. Esto repercute mucho. Entonces, cuando hemos estado haciendo testimonios, o sea, cuéntame qué pasó, ¿no? Allí vienen las heridas, ¿no? Entonces, ahí encontramos las creencias limitantes a partir de una ofensa. Y me llamó mucho la atención por eso cuando usted habló de las creencias limitantes y cómo conocer nuestras debilidades. Y me parece súper interesante, muy académico y bastante científico. ujú. Gracias. Gracias a usted. Miren, escúchenme. Los problemas del ser humano que tienen que ver con la personalidad, con la conducta, ¿no?
dicen los neurocientíficos, todo es un tema de memoria. La inseguridad, la amargura, el miedo, la depresión, la ansiedad es un tema de memoria. ¿Qué significa eso? Lo que decía la hermana Fresia. Tenemos recuerdos que vienen no solamente de la infancia, sino desde el vientre de la madre, porque la ciencia demuestra que la parte emocional del cerebro, que se llama sistema límbico, que es la que gestiona las emociones, esa parte del cerebro se forma a partir de la semana número 15 de gestación. Es decir, que un feto de 15 semanas ya tiene sistema límbico en formación, obviamente, pero ya percibe emociones. Entonces, muchos de nuestros problemas ni siquiera vienen de la infancia, sino vienen del vientre de la madre. Y eso es memoria. Tenemos dos órganos fundamentales de la memoria. Uno es la amígdala cerebral y la otra es el hipocampo. El hipocampo guarda las memorias declarativas, lo que decía la hermana Fresia, palabras, tú no sirves, tú no vales, tú eres un idiota, eres un inútil. Esas palabras, conceptos, ideas, creencias, declaraciones, las guarda el hipocampo. Y la amígdala es la memoria emocional, es decir, todo lo que usted ha sentido desde el vientre de la madre, emocionalmente, esa emoción está guardada en la amígdala, está archivada en la amígdala. Su tristeza, su miedo, su alegría, toda su cólera, su ira, su asco, todo lo que son emociones está guardado en la amígdala cerebral. Por eso, disculpe que ponga este caso tan fuerte, una chica que fue pues violada de niña y tiene 30 años y cuando cuenta que fue violada, normalmente termina llorando, termina con una emocionalidad fuerte. ¿Por qué? Porque al momento de narrar, la amígdala que tiene almacenado ese miedo, esa frustración, esa ira, esa vergüenza, esa emoción está almacenada. El cerebro no olvida nada. El cerebro todo lo archiva. Está archivado en la memoria emocional. Cuando ella lo narra, la amígdala le envía al consciente la misma tristeza, el mismo dolor que sintió hace 30 años atrás. Entonces la persona termina llorando. ¿Por qué? Porque se activa la memoria. Entonces todos nuestros problemas de inseguridad, de miedo, depresión, es un tema de memoria. Las creencias limitantes que son temas de memoria. ¿Qué tengo almacenado en mi memoria declarativa? Entonces, por eso la restauración de una persona tiene que pasar por lo que los científicos llaman generar nuevas memorias. Tengo que generar nuevas memorias. ¿Cómo? Hablando, viendo, tocando, que es lo que hemos estado hablando. A través de las anclas que hago, genero nuevas memorias que apaguen esa memoria dolorosa. Nunca va a desaparecer porque el cerebro no olvida nada. Lo que va a hacer es debilitar ese recuerdo doloroso y fortalecer un recuerdo o un pensamiento que me potencie. Genero nuevas memorias positivas y las memorias negativas van a perder peso, van a manifestarse menos y más va a aflorar en mí las memorias positivas que estoy generando conscientemente ahora. De esta manera debilito una creencia limitante, debilito un recuerdo doloroso y establezco una creencia potenciadora o un recuerdo positivo que me hace alcanzar mis metas. Entonces, es generar nuevas memorias. Para eso hay técnicas, para eso hay herramientas. Las anclas es una de ellas, pero hay otras herramientas que se usan para producir este cambio, ¿no? Pero todo esto es científico, investigado, pero tiene base bíblica, ¿no? Tiene un respaldo bíblico también, ¿no? Muy bien, ¿qué más aprendió? A ver, si alguien me comenta qué es lo que le ha llamado la atención, me hace un comentario a través del chat o puede prender su micrófono también. ¿Qué es lo que le está dejando este taller de hoy día? ¿Alguien más quiere participar? Puede usar el chat o también si desea puede prender su micrófono y escuchamos. Muy bien, ¿alguien quiere compartir, por favor? Hasta ahora, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué le llama la atención? Pastor, buenas noches Sí, nuevamente. sí, le A mí me escuchamos. llamó mucho la atención el tema de cómo con las anclas, el poder saber qué herramientas podemos nosotros usar ante los Ujú, problemas que pueden pasar en cualquier ámbito, ¿no? Empresarial, la iglesia, familia, la sociedad. ujú, Eh, y, por ejemplo, usted toca mucho o toma conceptos de la Biblia que lógicamente lo hemos venido leyendo tan religiosamente,
pero no desde ahora un enfoque como que todo está en la mente, todo está en el cerebro y no lo hemos sabido interpretar. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención cuando usted dice las herramientas, o sea, yo lo entiendo como aquellas tareas que Claro, se aquella persona para que pueda lidiar con un conflicto, porque a veces decimos, bueno, vamos a orar por tu problema, te voy a acompañar en la oración, o vamos a hacer este ayuno, hermano, hermana, pero no se dice a ver qué tareas vamos a hacer. así es. Algo práctico, ¿no? Mm, Como por ejemplo, a veces decimos, y ahorita me he hecho recordar un poco, vamos a orar por una deuda en la iglesia o una deuda personal, ¿no? mm, Oramos, oramos, ayunamos, ¿no? Pero no hacemos, bueno, ¿qué plan tienes? ¿Qué ujú, tarea vas a hacer ante esa deuda? Y a veces no tenemos tampoco el ámbito de empresarial o la preparación financiera. Entonces, es. y eso, y es por eso que hay muchas personas que no logramos en el ámbito, en el proceso de la vida, no crecer, ¿no? Ver un cambio. Y pastor, yo quisiera saber, ¿está bien? ¿Nos recomendaría a nosotros como jóvenes o como que estamos conociendo el tema del coach a través de la Biblia? Lo escuché al inicio del evento, era generar el desarrollo personal. ¿Usted Ujú, cree que es una recomendación de, por ejemplo, de tomar, aparte de la Biblia, de saberlo interpretar de esta forma, también tener las herramientas como de las páginas que usted mencionaba, de científicos como de Harvard, de Oxford, de Camilo Cruz? ¿Es recomendable, pastor? Porque a veces ese es un debate también con los líderes en la iglesia, ¿no? No, porque ujú, no palabra de Dios. ¿Cómo vas a tomar parte de estos libros o de estas fuentes informáticas? Y no se ujú, genera estudios de esos libros. No vivimos cada año discipulado, 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 discipulado. Y yo digo, ¿y cuál es el fruto? Aparte ujú. de conocer, aprenderte Génesis, Apocalipsis y todos los libros, ¿no? Bueno, Así quiso es. eso, quisiera saber qué nos puede recomendar. Bueno, yo soy una joven de 33 años y verdaderamente para mí ha sido un placer y una bendición tenerlo en Chiclayo de manera presencial. Y yo me he quedado con esa inquietud de conocer el programa de 6 meses y vengo viendo el cambio del antes y al después de todas las cosas que se van dando en el mundo, en la sociedad. Y quisiera Ujú. saber qué puede dar a conocer. Gracias. Claro, le voy a explicar eso. Bueno, Pablo nos dio la clave, pero no le hemos visto, pues, no le hemos visto, porque como decía Paul, como dice Ángela, somos muy religiosos, ¿no? Pablo dijo claramente en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, entendimiento. La palabra griega es nous, mente, pensamiento, idea. Entonces, el texto es clarísimo, no dice transformaos por medio del ayuno, la oración, no, la vigilia. Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero la transformación de una persona pasa por transformar su manera de pensar, sus creencias, transformar sus ideas. Acá está el cambio en el cerebro. Lo dice Pablo más claro que el agua no puede estar. Transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Si no cambia la mente, no cambia la vida. Y de usted me están dando la razón conociendo gente que ayuna, que ora, que lee la Biblia, pero no pasa nada. Y me da pena ver a mis hermanos que no crecen, que no desarrollan, que están ahí en su ignorancia y creyendo que son más espirituales porque pueden dar muchos aleluyas, mucho gloria a Dios, pero sácalos afuera, mándalos afuera, a ver, que hablen con un impío, que hablen con un empresario, que hablen con un catedrático, que hablen con un profesional, que puedan tener el nivel de conversar de tú a tú con cualquiera, tener argumentos, tener base en lo que dicen. Y entonces, obviamente hay mucho que también tener cuidado, hay mucha nueva era en el tema del coaching, en la programación neurolingüista, hay hasta hipnosis. Hay cosas, ¿por qué? Porque la herramienta no es mala, depende en manos de quien esté, como la espada de Goliat. La espada de Goliat no era mala. Si estaba en la mano de Goliat era mala, pero si estaba en la mano de David era una bendición y David le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat. Entonces la espada no era mala,
depende en manos de quien esté. El coaching no es malo, depende en manos de quien esté. Si está en manos de un impío de nueva era, va a usar el coaching para meter los chakras y el tema holístico y tú eres Dios, claro. Pero si está en manos de creyentes como nosotros, toda la preparación que nosotros hemos hecho en nuestro curso lo hemos hecho con pastores, con mucha experiencia. ¿Para qué? Para que no se filtre ninguna idea, ninguna enseñanza que sea contra la Biblia, ¿no? Y podemos aprender de los impíos, claro que sí. Mire, yo tengo este libro que es de un científico norteamericano, se llama El Factor Papá, Richard Fletcher. No es creyente, no es evangélico, es un científico norteamericano incrédulo, pero ha investigado el papel del papá en la formación de la personalidad. Y descubre lo que está en la Biblia. La bendición del padre es la clave de la estabilidad emocional. Por eso Jacob le robó la bendición a su hermano, porque él sabía que con esa bendición él iba a llegar lejos. Por eso Jesús fue bendecido por su papá Dios antes de empezar su ministerio en el bautismo. Entonces, los impíos descubren cosas que también son buenas. Hay cosas malas, claro que sí, hay que filtrar, pero también podemos aprender. ¿Por qué? Porque esta gente investiga. Cuando yo cito a la Universidad de Harvard, una investigación, son gente que ha estudiado años, miles de personas para llegar a una conclusión, que esa conclusión ya está en la Biblia, pero ellos lo han investigado. Entonces no podemos desechar solamente porque no son creyentes, podemos aprender hasta de ateos. Hay un ateo que se llama Andrew Newber. Andrew Newber es un científico, sale en el National Geographic, sale en esos canales científicos, es un científico de alto nivel, no es creyente, es ateo, pero tiene un libro que sabe cómo se llama, Dios puede cambiar tu cerebro, porque a través de sus investigaciones él ha descubierto que los creyentes tienen un cerebro diferente al no creyente, desarrollan algo que se llama el sistema de recompensa, que es diferente. Él dice, yo puedo agarrar un muerto de hace 50, 100 años, le hago autopsia y yo sé si fue creyente o no, porque el cerebro del creyente es diferente y los órganos que tienen que ver con la tranquilidad, con la paz, que es el sistema de recompensa, es diferente al de un no creyente. Entonces, este hombre no cree en Dios. Este hombre es un agnóstico, pero él dice, no, la gente que cree en Dios, su cerebro cambia. Entonces, ¿cómo no aceptar una información de ese tipo? Obviamente siempre filtrando con la Biblia, para eso tenemos que tener mucha Biblia, pero no descartar un dato que venga de un impío solo porque es impío. Repito, el que te enseñó el matemática en tu colegio, él no era creyente, no fue un pastor, fue un profesor. Si tú eres universitario, tu profesor no fue un pastor, fue un matemático, fue un administrador, y aprendiste o no aprendiste. Aprendiste, pues. Se puede aprender aún de impíos, ¿no? Entonces, este es un tema muy amplio y nosotros hemos desarrollado toda una formación en coaching, pero que ha sido hecha por pastores, ¿no? Yo represento a la Red Americana de Coaching, el presidente es un coach, pero es pastor, Patricio Jara, de Chile, que esta semana viene al Perú, el lunes llega. Y el vicepresidente es Óscar Otero, que es un pastor, pero también es coach y es, es un programador neurolingüístico, es del ministerio de Bernardo Estamateas. Entonces, el programa lo hemos revisado, pastores. Y nosotros tenemos el aval de una universidad, pero que es una universidad que tiene trasfondo cristiano, la Universidad Logos. Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar rapidito acá, en nuestra preparación que nosotros tenemos, que es un curso internacional eh, en neurocoaching. Esta es nuestra red, la red americana de coaching. Tenemos esta certificación online de neurocoaching, o sea, hay mucho tema de cerebro, por eso es neurocoaching. Una capacitación totalmente online. Estudian con 18 videos tutoriales, le mandamos manuales completos en PDF, caja de herramientas, test psicológicos, lecturas adicionales, tienen sesiones personales con un master coach y le damos doble certificación. Una certificación a nombre de la Red Americana de Coaching que viene de Chile y otra de la Universidad Logos que viene de Estados Unidos, de Florida, más específico de Jacksonville, ¿no? Miren los temas que se tratan en esta certificación para que usted vea la importancia. Miren, tenemos ahí introducción al coaching, obviamente, modelo de sesión, cómo se hace una sesión de coaching, la escucha activa, calibración emocional, cómo calibrar emocionalmente con otra persona, distinciones, estamos muy confundidos, hay cosas que se parecen pero no son, de víctima a protagonista, cómo salgo de mi rol de víctima a ser el protagonista de mi vida,
anclas cerebrales más ampliados, cómo encontrarle sentido a la vida, hacer la paz con el pasado, recuerdos dolorosos, cómo los supero, derribando las creencias limitantes, cómo elevo la autoestima, cómo convierto mis sueños en metas alcanzables, cómo aplico neurociencias para el éxito, cómo descubro el tipo de inteligencia múltiple que yo tengo, cuál es mi dominancia cerebral que más uso. Esto hay un test para esto también, habilidades gerenciales, desarrollo del pensamiento creativo, neuropedagogía. Esta es una certificación completa que tenemos nosotros, ¿no? Todo es online. Los que estudian con nosotros reciben una certificación que es esta que está acá. Esta hermana, por ejemplo, Elizabeth Chavarri, es catedrática de la Universidad Cayetano Heredia. Ella es bióloga de profesión, ha estudiado con nosotros y recibe su certificado por la Red Americana de Coaching. Este es un pastor peruano, no sé si lo conocen, él fue integrante del grupo Querigma, el pastor José Navarro, estudió con nosotros también. Este es el certificado que viene de la Universidad Logo de Jacksonville, Florida, ¿no? Entonces, reciben doble certificación. Esto es un curso que no es barato, porque el coaching no es barato. Este es un pastor de Chiclayo, lo deben conocer, este pastor ahí, Quinteros, ¿no? Guzmán Quintero. Él es Patricio Jara, el del lentes, el gordito, es Patricio Jara, el presidente de la red chileno, vino el año pasado para una graduación. El que está en medio es el pastor Nazareno Guzmán Quinteros, que algunos de los chiclayanos lo debe conocer. Él se graduó ya con nosotros, tenemos otros pastores también. Este curso, por ejemplo, realmente el costo no es barato, cuesta $2,000. Lo que estamos lanzando es una oferta normalmente para pastores y líderes que les damos un 50% de descuento, o sea, pagan $1,000. Como estamos a fin de año, estamos dando un descuento adicional de 10%, por lo tanto el curso saldría $900 en 6 cuotas de $150. El estudio dura más o menos 6 meses. Estudian totalmente online, pero una vez al mes hacemos reuniones en vivo por Zoom para fortalecer el aprendizaje. Se les va a enseñar todito cómo hacer el proceso. En 6 meses se pueden graduar, sacan doble certificación y a la gente que esté en este taller le damos esa media beca y adicionalmente el descuento del 10%. Entonces podrían estudiar en 6 meses, tener una profesión para que puedan trabajar, ejercer como coaches también, pagando $150 mensuales por 6 meses, total 900. Si lo pagan al contado, le hacemos un súper descuento, pero eso lo podemos hablar en privado, ¿no? Entonces, la oferta que estamos lanzando hoy día es estudiar esta apasionante profesión con nosotros, obtener doble certificación internacional, poder trabajar como coach, si así lo desean, y pagando $150 mensuales durante 6 meses. ¿Alguna pregunta para los que están aquí? Algo que quisiera saber, puede preguntar ahora. Pastor, buenas noches. Sí, te escucho. Le estoy hablando de Chiclayo. Tengo una pregunta, Pastor. Ujú, Las ataduras que nos hablan en las iglesias, ¿son los paradigmas que se forman en nuestra mente? Esa es una pregunta. La otra pregunta es de que yo tengo bastante relación con coach por el tema de trabajo, ¿no? ujú, A veces en las iglesias no son bien vistos de que nosotros tengamos lectura de, digamos, de crecimiento personal, porque siempre ujú. los escritores no son cristianos, pero nos dan una lección bastante, Ayudan, ¿no? bastante Ujú, para poder entender. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que tenemos que, nuestra fe tiene que crecer, pero no nos dicen cómo. ujú, Y qué bueno que la neurociencia nos explica claramente cómo es que puede crecer en fe, ¿no? Para ujú. poder conseguir ciertas cosas. Y he tenido la oportunidad de comprobarlo y realmente me ha dado muchísimo leer bastante, digamos, ese tipo de lectura, de crecimiento personal. Y como le di, como le repito, no por el trabajo y me he dado cuenta pues de que algunas iglesias prohíben este tipo de lectura. Usted Sí. Sí, sí, que me... no, a mí me han dicho anticristo, me han dicho hereje, me han dicho de todo, pues, ¿no? Pero las evidencias están ahí, ¿no? Yo les he mostrado al inicio las fotos de todas las instituciones que Dios me ha permitido capacitar y hablarles del Señor, porque para mí esto es evangelismo.
Entonces, ya cada uno se queda con su creencia. La gente que quiere quedarse en su ignorancia es dueña de su ignorancia. Pues cada uno es dueño de su propia ignorancia. Yo decidí crecer, decidí estudiar y Dios me ha permitido llegar a mucha gente que no hubiera llegado nunca si yo no hubiera sido coach. He llegado a gerentes de las empresas más grandes de Lima, han ido a la iglesia, he llegado a autoridades, alcaldes, funcionarios, fiscales, contralores de la República, y nunca hubiera llegado a ellos si no fuera coach. Como pastor, pues no llegamos, pues seamos honestos, ¿no? Nos ven como, cómo nos ven la gente allá afuera, nos ven como gente ignorante, esa es la verdad. Pero si nosotros subimos de nivel, vamos a poder llegar a gente de otro nivel también. ¿Cómo los alcanzamos a ellos? Que no tenemos ninguna formación mínima para poder conversar con un gerente, con un profesional. Entonces estamos nosotros en desventaja, ¿no? Y obviamente no descartamos lo espiritual, pues, porque hay cosas que son espirituales. Por ejemplo, si viene un endemoniado, usted no le va a hacer coaching, pues. Usted no le va a decir, a ver, demonio, a ver, cuéntame cómo te sientes cuando lo atormentas y a ver, cuéntame cuáles son tus emociones cuando estás atando. No, al endemoniado hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Eso es un tema espiritual. Al endemoniado se le reprende, no se le hace coaching, porque es otro tema. Estamos hablando aquí de la parte natural, la parte humana, la parte aterrizada, que también hay que crecer. Y para eso ayuda el coaching, la neurociencia. Hay otros temas que obviamente es absolutamente espiritual. Todo tiene su lugar, pues, ¿no? Al César lo que es del César, al espíritu lo que es del espíritu y al cerebro lo que es del cerebro, porque son cosas diferentes, ¿no? Que juegan juntos, pero digamos que hay que distinguir que no todo es espiritual, hay cosas que tenemos que hacer en lo natural, ¿no? Como decía Ángela, es bueno tú orar por la deuda, claro, pero si no trabajas, si no tienes un plan para pagar esa deuda, si no te esfuerzas, entonces, ¿qué ganas orando para que Dios te pague la deuda si tú no haces lo natural? Una cosa no anula la otra, ¿no? Entonces, me están preguntando acá, no hay descuento, ya tenemos el descuento, Dayana. Esto vale $2,000, estamos dando 50%, que es lo que siempre damos, 50% para pastores y líderes, pero aparte le estamos dando 10% más de descuento, o sea, pagan $900 en 6 partes de $150. Esto empieza en cualquier momento porque es online, pero el próximo sábado 2 vamos a empezar un grupo nuevo. Una vez al mes nos juntamos en vivo para repasar y para estudiar juntos, para que puedan hacer preguntas, para practicar. Este grupo va a empezar el sábado 2 a las 9 de la mañana por Zoom. Entonces, los que deseen estudiar con nosotros, yo le voy a dar más detalles, pero ya sabe cuál es el rango, ¿no? Son $900 en 6 armadas de $150. El próximo sábado tenemos ya la primera reunión en vivo. Si usted lo va a cancelar al contado, le hacemos un súper descuento adicional. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, si a usted le interesa estudiar con nosotros, ya sabiendo más o menos cuál es el rango de costo y que esto ya empiece el próximo sábado 2 de diciembre, mándeme su número aquí por el chat, envíeme su número y por WhatsApp le vamos a mandar toda la información, ¿no? Pero ya sabe, ¿no? Esto es un curso que estamos haciendo una promoción especial. Las clases van a quedar grabadas siempre. Todas las clases que hagamos como esta, el que no puede entrar, siempre se le va a mandar el video. Siempre, ¿ya? Así que los que estudien con nosotros, si no pueden entrar, se les va a mandar siempre el video. Eso es una bendición de la tecnología, ¿no? Entonces, y van a tener contacto, mentoría constante a través de WhatsApp, podemos llamarnos, hacer videollamadas, hacemos un seguimiento para que puedan estudiar bien, pues, ¿no? El asunto es que aprendan. Pueden practicar entre ustedes también, los que están estudiando, hacen sus sesiones entre los alumnos para ayudarse mutuamente, ¿no? Ok, si a usted le interesaría graduarse y estudiar con nosotros, mándeme su teléfono acá en el WhatsApp, en el chat, y a su WhatsApp le vamos a enviar el resto de la información, ¿ya? Para no tomar más tiempo, mándeme su teléfono acá en el chat, póngame su teléfono y le vamos a enviar el brochure completo, todo, pero ya sabe cuál es la oferta que estamos lanzando, ¿no? Estamos lanzando la oferta de $900 en 6 armadas de $150 y si hay un pago al contado, nosotros le vamos a hacer un súper descuento, ¿ya? Aquí están empezando a enviarme ya sus teléfonos. Aquí al mismo chat, mándeme su teléfono y a ese teléfono le vamos a mandar toda la información, ¿ya? Entonces, aprovechemos este tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar
pero ya van enviándome su teléfono, como Lady, que me está enviando ya su teléfono, para mandarle la información a su WhatsApp, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar por el chat o puede preguntar también, digamos, abriendo el micrófono, ¿no? ¿Tiene usted alguna pregunta, algo que no le quedó claro? Puede preguntar. Y si quiere estudiar con nosotros, mándeme su teléfono, como lo ha hecho Lady, para poder enviarle toda la información, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Gracias, Olga. También Olga está enviando su teléfono. Por WhatsApp, Olga, le vamos a enviar toda la información, ¿ya? Toda la información se la vamos a mandar por WhatsApp. Entonces, gracias, Olga, por escribir, así como Olga y como Lady, usted, si usted quiere estudiar coaching, esta apasionante carrera, envíeme su teléfono. Bueno, ya están escribiendo varios en realidad, ¿no? Vamos a colocar los teléfonos acá y a ese WhatsApp mañana mismo le vamos a mandar toditita la información, ¿ya? Gracias por escribir también a Fresia, a Marcos, que también está mandando su teléfono, y a ese mismo WhatsApp le vamos a escribir, ¿ya? Si tiene alguna pregunta puede hacerlo ahorita, por chat o por el micrófono, ¿no? Yo estoy anotando acá los teléfonos. A ese teléfono que usted me está mandando le vamos a mandar todita la información. Gracias, Fresia, por escribir también, por enviar su teléfono. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Este video Pastor, también va a buenas estar noches. disponible, ¿ya? Sí, sí, escucho, escucho. Pastor, un gusto conocerle, Pastor. He Gracias, leído gracias. sus libros de Restaurando la Personalidad del Creyente. Ah, Muy eso está hermoso, buenazo. Pastor. Como Gracias, orar gracias. eficazmente, también hermoso. Me ha ayudado Oh, bastante. Este pastor, personalmente he crecido bastante. eso, qué bueno. Pero hace poco, Pastor, en la iglesia hemos tenido un problema. Mi esposo es psicólogo Ya. y hay un hermano que está en contra de ello, ¿no? De la psicología. Pero el hermano cuando predica mayormente se dedica a chancar y chancar a los hermanos. O Mm, sea, él no mide sus emociones, no tiene un control de sus emociones. Él no dice, no, con esta emoción voy a dañar al otro hermano, con la emoción voy a hacer lo que salga de la iglesia. ujú. Nada, él predica y te da con lo que tenga con Da lo que con tiene en palo. realidad que darte, ajá, Mm, pero no se detiene a ver el daño que ocasiona a los hermanos, ¿no? Entonces mm, yo me acerqué y yo le dije que realmente estaba mal lo que estaba haciendo, porque mm. soy maestra de la escuela dominical de los niños y he notado mucho en sus hijos, en sus hijitas, que crecen con miedo, pastor. Ellas Mm. tienen un miedo a hablar, a abrirse, a contar, porque se les nota, ¿no? Cuando les preguntas, se ponen muy nerviosas. Entonces, ¿cómo enfrentarse frente a eso, pastor? Sí, mire, como dijo Paul, lamentablemente hay muchos fariseos en la iglesia. Bueno, esa es la verdad. La iglesia está llena de fariseos religiosos que creen que son más espirituales que otros. Así que lamentablemente ahí nosotros tenemos que hacer nuestra parte de enseñar, de educar a la gente, de explicarle a la gente, aún a los líderes, cómo es esto. Algunas veces nos van a entender, otras no, pero nuestra tarea es pedagógica, ¿no? Y hacer batalla, nos van a criticar, como le digo, a mí me han dicho anticristo, me han dicho hereje, me han dicho de todo, pero yo tengo convicción de que esto ayuda, así que voy a seguir haciéndolo, ya cada uno toma su propia decisión. Pero a esta gente hay que explicarle, hay que hablarle, hay que hablar con los pastores, quiénes son los pastores. Bueno, si ya no lo entienden, ya es un problema que ellos tendrán que darle cuenta a Dios, pues, ¿no? Pero hay mucho legalista que al final uno se pone a investigar su vida y ellos están peor, ¿no? Y critican y juzgan todo, pero sus vidas están peor de lo que uno se imagina, porque son religiosos hipócritas, ¿no? Lamentablemente, así hay en la iglesia. Viviana pregunta si esto es online. Sí, esto es un curso online virtual, mandamos los videos tutoriales, mandamos los manuales, mandamos los test, mandamos la lectura, pero una vez al mes nos reunimos en Zoom para repasar, para estudiar, para practicar. Se reúnen conmigo o con otro Master Coach una vez al mes. Por ejemplo, este grupo que va a empezar, nos reunimos este sábado que viene, no mañana, sino el próximo sábado o 2. Entonces, como hay un buen grupo de Chiclayo y Jaén,
Si este grupo termina, podemos hacer una graduación presencial en Chiclayo. Yo puedo viajar a Chiclayo y hacemos una graduación bien bonita, con toga, bien bonita, como he mostrado en la foto, para que puedan graduarse en Chiclayo, ¿no? Pero las clases, Viviana, son online, pero también hacemos en vivo una vez al mes. Ok, si alguien más quiere estudiar con nosotros, ya sabe cuál es el rango: $900, $150 mensuales durante 6 meses. Reciben doble certificación: Red Americana de Coaching de Chile y la Universidad Logos de Estados Unidos. Eso lo capacita usted para también poder trabajar como coach, si así lo desea, generar ingresos, porque los coaches cobran bien. Esto cuesta estudiarlo, pero también es rentable cuando uno lo ejerce, ¿no? Que Isaac en el nuevo cristiano me dijo que no podía hablar de otros temas personales, que solamente tenemos que hablar de la palabra de Dios. Perdóneme, pero eso es ignorancia, ¿no? Ya le he dicho, el apóstol Pablo, si usted lee la Biblia, no se nota porque no investigamos. Pablo cita pasajes completos que salen del derecho romano, es decir, del Código Civil romano, impíos, paganos. La frase, aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron, todas son hechas nuevas, es una declaración del derecho de adopción que sale del derecho romano, tal cual. Pablo lo cita tal cual. Pablo cita a poetas griegos en la Biblia. Judas cita el libro de Enoc. O sea, vemos que los escritores bíblicos citaban otros libros. O sea, leían otros libros. El que diga que no debemos leer más que la Biblia es un ignorante, me van a disculpar, pero es un ignorante, porque los propios escritores de la Biblia leían otros libros también para culturizarse, para tener información. Así que, mi querida Dayana, si este hermano dice que no debemos hablar solamente de la Biblia, discúlpeme la palabra, pero es un ignorante, ¿no? Lamentablemente la iglesia está llena de ignorantes, pues es un tema lamentable, pero es la realidad, ¿no? Ok, vamos a ir cerrando entonces. Si alguien más desea estudiar con nosotros, le vamos a mandar toda la información, envíeme su teléfono al chat, ya vamos a cerrar la reunión. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos escuchar una pregunta o comentario más y ya vamos a ir cerrando, ¿ya? Ok, no hay preguntas. Acá tenemos el teléfono de Flor. Vamos a anotar a Flor acá. Gracias, Flor, por escribir. A tu WhatsApp te vamos a mandar toda la información, ¿ya? Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, comentar o mandar su teléfono para enviarle toda la información de cómo usted puede estudiar coaching con nosotros? ¿No hay nadie más? Ok. Entonces, mire, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Gracias por el tiempo. Hemos tenido en el pico casi más de 30 personas, 33 personas. Les felicito por su deseo de aprender. Eso es lo que tenemos que hacer, a estar abiertos a nuevo aprendizaje, no dejar de aprender nunca. Hay mucho más que tenemos que crecer, mis hermanos. No dejemos de crecer, no dejemos de aprender. Estamos para servirles. Cualquier otra cosa nos podemos comunicar. Tienen mi teléfono también, entraron a un WhatsApp que es mi teléfono, pueden escribir ese WhatsApp también. Y bueno, esperamos verlos en una próxima oportunidad. A los que han enviado su teléfono les vamos a enviar toda la información el día de mañana y esperamos pues tener una grabación presencial próximamente en Chiclayo con todos los que estudien de este grupo, que empezamos ya el próximo sábado 2 de diciembre, ¿ya? El próximo sábado empezamos esta nueva certificación con el grupo que se arme de aquí y con otros que están llegando, ¿ya? ¿Ok? Entonces, que Dios me los bendiga a todos. Estamos en contacto y gracias por haber entrado a la reunión. Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Un gusto. Gracias, gracias, bendiciones, ¿ya? Cuídense mucho, que Gracias, les vaya gracias, muy bien. pastor. Gracias, gracias. Bendiciones, un Que Dios le abrazote para bendiga. Gracias, todos. Ya le voy pastor. a llamar a su privado, su privado. Hablamos, Gracias. hablamos. Gracias, Johnny. Arriba Un abrazote, Alianza, hermano. arriba Dios te Alianza. bendiga. Eso, y dale U, y dale U. ¿Se Gracias. acuerdan? Muchas gracias, pastor. Cu- Felicitaciones. Cuidado nomás que me apagas la luz, por favor, no me apagues la luz, ¿ya? Buenas noches, Pastor Sandro. Listo, Paul. Estamos Gracias por entrar a la conversando. reunión. Hablamos, estamos Soy en amigo de contacto Gino siempre, ¿ya? Pérez también. Del gran Gino Pérez de Parachiquen. Sí.
Listo, señores, que Dios me los Bueno, bendiga. hasta luego. Gracias por Gracias todo. por estar acá, ¿ya? Nos vemos.